Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más de Caballeros del Albedrío. Esta noche tenemos un tema muy interesante y muy sanguinario, por cierto, porque esta noche vamos a analizar la historia de una familia localizada en Nacozari, Sonora, al norte de nuestro país, México, que salió a la luz después de que se unieran a un culto muy famoso y que ha tomado mucho renombre, que es la Santa Muerte, y que perdieron la cabeza llegando a sacrificar a 3 personas por las cuales pidieron favores, bendiciones, salud y dinero. Y si ya les interesó este tema, por favor quédense al final de este capítulo para que conozcan la historia completa. Pero antes de que comencemos, déjenme recordarles que pueden ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde van a poder encontrar los complementos de este capítulo y los de los pasados. Y por supuesto van a poder encontrar todo el contenido en nuestras plataformas digitales como iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio y YouTube, donde van a poder encontrar los capítulos de este programa. Y por supuesto, si tienen curiosidad, tenemos un segundo podcast que lleva por nombre La Horrorpedia, donde analizamos algunas películas de la cultura terrorífica. Está muy interesante para que vayan a darse una vuelta. Pero bueno, ya sin alargar mucho este intro, creo que es momento de que entremos con la historia de esta semana, que espero que la disfruten mucho. Y bueno, comencemos con el relato misterioso de la noche, y como siempre es necesario que nos remontemos al pasado para poder comprender mucho mejor esta historia nacional, que es un poco similar a los episodios de los narcosatánicos, el culto al palo mayombe liderado por Adolfo Constanzo, del cual también tenemos un episodio, y por supuesto el del culto Yerbabuena, que era liderado por la sacerdotisa de la sangre, que cada uno tenía sus diferencias y sus religiones diferentes. Hay que hacer una clara distinción entre qué religiones seguían cada uno, porque en este caso los narcosatánicos, como se los dije, era palo mayombe. Para el culto Yerbabuena era una representación de una deidad prehispánica, solo que en este episodio nos enfocaremos en un culto que recién ha tenido su auge, pero que no es nada nuevo. Exactamente me refiero a la Santa Muerte o a la Niña Blanca, como se les llega a mencionar, que no tiene sus orígenes en el barrio de Tepito como algunos creen. Esta deidad es mucho más antigua y se ha podido rastrear su origen histórico hasta la cultura maya, en la que adoraban a una deidad de nombre Ampuc, la cual era representada con un cuerpo esquelético pero con cabeza de jaguar, que sería la encargada de cuidar el inframundo maya, o sea el Xibalba, del cual también tenemos un episodio que es el piloto de este programa por si tienen curiosidad. Fue hace mucho tiempo, hace algunos añitos, así que se nota la falta de profesionalidad, pero está muy interesante. Pero bueno, también hay que mencionar que esta deidad es algo similar a la deidad azteca Mitlantecutli, que era la encargada de vigilar los huesos de los muertos en el inframundo, o en el Mictlán. A esta se le rendía culto, ya que era la manera de ver a la muerte como parte de un ciclo natural de la vida, necesario e inevitable. De hecho, en la antigua Tenochtitlan existía un templo específico en el cual los devotos iban a dejar ofrendas para que ayudaran a sus familiares a tener un descanso eterno. Básicamente era como un soborno prehispánico, digámoslo de cierta manera, porque si tú ibas, esto te aseguraba que las deidades le iban a echar una manita a tu difunto para que pudiera llegar mejor por un buen camino y que llegara, por supuesto, al Mictlán. Pero con la llegada de los españoles a las ciudades prehispánicas, la ideología y creencias dieron un giro de 360 grados, con la introducción del cristianismo y la mezcla de la cultura de los esclavos traídos desde el continente africano y demás partes de Sudamérica, que cambiaron
o nutrieron la imagen que se tenía de la muerte. De hecho, la figura que hoy en día se adora es una aportación occidental que nada tiene que ver con lo prehispánico. Para los españoles tenía una connotación completamente diferente, ya que en el siglo XIII y el XIV la mayor parte de Europa había sido azotada por la peste bubónica, siendo una de las epidemias más mortales de la historia, haciendo de la muerte como algo inevitable de su vida, otorgándole esa importancia que se vería reflejada en una personificación que después ganaría la popularidad dentro de la literatura y el arte, donde artistas plásticas añadieron la manta, la guadaña y la balanza, para obtener la imagen que a día de hoy se le rinde culto. Básicamente es la imagen que pueden encontrar en cualquier estampita, en rosarios o las esculturas que venden de la Santa Muerte. Pero cuando dicha imagen llega a tierras españolas, es adoptada por el cristianismo para poder tener un pretexto de lucha, siendo la religión que lucha por salvar a la gente del pecado original, que es pagado con la muerte, dando origen al concepto de muerte santa, que hace referencia al proceso del buen morir, pero es con el tiempo y la evangelización que se crea una mezcolanza de celebraciones y creencias para dar origen a los rituales de día de hoy. Es por esto que no es del todo preciso el momento de la creación del culto a la Santa Muerte. Según la antropóloga Katia Pérsigo, indica que el siglo XVII en algunas regiones de Chiapas y Guatemala se adoraba a San Pascual Bailón, que era una figura esquelética a la que se le atribuía el poder de alejar a las enfermedades. Otro registro nos guía a los años 1793 en el pueblo de Amoles en Querétaro, donde se rendía culto a Justo Juez, una figura esquelética con una corona. También en lugares como San Luis Potosí y Oaxaca podrían ser uno de los principales orígenes del culto. Sin embargo, el que se dice ser el oficial, digamos de cierta manera o entre comillas, podríamos encontrarlo en la década de los 50, cuando comenzaron a circular las estampitas de la Santa Muerte con su oración, teniendo en cuenta a Tepatepec, Hidalgo, como la cuna de este culto, ya que hasta la fecha, cada 20 de agosto se reúnen miles de devotos para realizarle las ofrendas pertinentes. Pero este dato no es el 100% oficial, ya que también se le atribuye el origen a lugares como Catemaco, en Veracruz, San Luis Potosí o Michoacán. Pero el caso de la Ciudad de México es algo particular, ya que el primer altar público fue inaugurado en 2001 en la calle Alfarería número 12 en la colonia Morelos, considerado ahora como el altar mayor, dejando ver una estatua de la Santa Muerte bastante alta, como de tamaño persona, digamos, 1,60 promedio, y el cual está a la disponibilidad del público. El culto se forma con la desaprobación de la Iglesia Católica, que de hecho es considerada como un santo no oficial, que brinda apoyo ante las crisis económicas, sociales y religiosas. Sus seguidores están libres de un ente que los juzgue, ya que es un ente justo. Es por eso que la Niña Blanca se le conoce como la Santa de los Desprotegidos. Dicho altar fue expuesto por doña Enriqueta Romero, o conocida como Doña Queta, que forma parte de las 7 cabronas de Tepito, que básicamente hace referencia a las 7 mujeres muy inspiradoras que se partieron la madre, trabajaron día y noche para sacar a sus familias adelante y poder tener un lugarcito ahí en Tepito, en donde hasta la fecha tienen negocios. Pero Doña Queta, desde que era solo una niña, fue introducida a la religión por su familia, pero fue hasta que tuvo 18 años que conoce a la Niña Blanca por medio de una tía que le rezaba y pedía la muerte. Ya estaba introducida como tal al culto, pero no era tan devota, ya que menciona que siempre ha seguido con la religión católica, porque no tienen nada que ver uno con la otra, no están peleadas. Entonces siempre fue católica, pero hasta los 18 es cuando se introduce de lleno al culto de la Santa Muerte. Y a partir de entonces, toda su familia fue introducida en el culto, que años más tarde se transformaría en un estandarte para los creyentes de la Santa Muerte. Según la historia cuenta que cerca de los 2000, el hijo de Doña Queta le regala una estatua de la Niña Blanca, pero como tenía este tamaño de una persona normal, se ven en la necesidad de sacarla a la calle. Pero es aquí donde surge un efecto bastante interesante. Notó que muchos de sus vecinos y amigos tepiteños
eran creyentes de la flaca, pasando a rezar frente a la estatua y dejar algunas ofrendas. Es a partir de entonces que la casa de Doña Queta se transformó en el centro de los días festivos de la Santa Muerte, como el 15, 20 de agosto y el 1 y el 1 de noviembre, donde algunos seguidores realizan una procesión con el fin de hacer una manda. Y sí, esta manda puede ser en todos los sentidos, ya que puedes ir a pedirle un favor para que tengas dinero, trabajo, amor, éxito profesional, salud o cualquier otra cosa que se te imagine. Sin embargo, tal es la dualidad de este santo que se tiene el mito de que hay un gran porcentaje de delincuentes que son devotos y que realizan las mismas mandas solo para que algunos trabajos les salgan bien, no caigan presos o sean asesinados. Tal es el caso como de los narcos satánicos, que sí, como tal también tenían alguna estampilla por ahí de la Santa Muerte, no eran tan devotos, pero sí la tenían en cuenta. También en el caso de Daniel Arismendi, alias el Mocha Orejas, del cual también tenemos un podcast dividido en 2, cuando fue apresado fue encontrado con una de estas estampitas y le pedía para que no lo encontraran o al menos para que sus trabajos salieran bien. Entonces, vean que sí hay un gran fanatismo, una gran creencia por algunos delincuentes que creen que pidiéndole no van a ser encontrados por la policía y van a poder seguir llevando sus actos delictivos adelante. Y bueno, una vez que hemos dado una pequeña revisión a todos los criminales mexicanos que han sido satanizados por ser miembros a un culto diferente, vamos a dirigirnos al noroeste de Sonora, en el municipio de Nacozari de García, que fue fundada en nombre del apodado héroe de Nacozari, Jesús García Corona, que a sus 20 años se sacrificó para poder salvar a todos los pasajeros y maquinistas de un tren que comenzó a incendiarse, ganándose el respeto de toda la comunidad. Nacozari es parte de 72 municipios que conforman el estado de Sonora y que en los últimos años ha tenido un gran repunte en su actividad económica. Esto debido a las enormes inversiones en manufacturas textiles y de minería, por lo que un gran porcentaje de su población se dedica a esta actividad. Pero para este caso, nos toparemos con una familia que decidió escapar del status quo, que era liderada por Silvia Meraz Moreno, originaria de Hermosillo, Sonora. Era proveniente de una familia de escasos recursos, una situación bastante difícil de dejar y que terminó arrastrándola hasta Nacozari. Comenzó a crear su vida con su primer esposo, Martín Barrán López, con el que tuvo su primer hijo a la edad de 16 años, que llevaría el nombre de Ramón Omar Meraz. Al poco tiempo, la familia creció con 3 nuevos hermanos de nombre Iván, Francisca y Georgina. Pero como es de esperarse con este tipo de familias, la máquina de bebés funciona demasiado bien, dando a luz a su 5ª hija de nombre Yajaira. La familia no pararía de crecer, ya que al poco tiempo del nacimiento de su última hija, terminó abandonando a Martín, pero con el paso de los años, Silvia conoció a un hombre menor que ella por 5 años, de nombre Eduardo Sánchez, volviendo a formar su vida y que terminó viviendo con ella en compañía de su hijo Martín Ríos. Y si creen que son demasiadas personas viviendo en un solo lugar, tienen que tomar en cuenta que para ese momento sus hijos ya estaban formando su vida, llegando a vivir sus parejas e hijos en la misma casa. Es lógico pensar que se volvieron en una familia bastante unida, que terminaron creando un negocio familiar. Los hombres de la casa se dedicaban a recolectar materiales reciclados para su venta. En la basura hay mucho negocio en este aspecto porque con estos materiales reciclados que se recolectan se pueden vender a intermediarios para su reutilización, lo cual pues sí es bastante redituable cuando se llegan a tener grandes cantidades del material. Si solamente recolectan una latita, pues obviamente no te va a generar mucho dinero. Pero la verdad es que en la basura hay negocio. Pero bueno, este negocio era solamente por parte de los hombres, ya que todas las mujeres se quedaban en casa. Algunos rumores apuntan que se practicaba la prostitución en la casa de los Meraz, por la constante visita de hombres. Sin embargo, es un dato que no se puede corroborar. Pero a pesar de estar presente en 2 de los negocios más rentables de la historia, la familia Barrán vivía en condiciones extremas, lanzándolos como principales candidatos para los programas de beneficencia
que otorgaba el gobierno y la iglesia local, que si bien no era una familia que asistiera a misa constantemente, algunos miembros de la iglesia se acercaron a ellos para darles algunas despensas de comida, la cual aceptaron bastante bien. Es aquí donde entra en acción Martín Meraz, que era herrero en la comunidad. En 2009 se encuentra con una de las hijas de Silvia, apodada como Coqui. Esta estaba en un mal estado, así que se tentó el corazón y le brindó un asilo para que pudiera recuperarse. Al poco tiempo terminaron formando una relación que lo acercó mucho más a la familia Meraz. Y fue en una de las tantas reuniones familiares en la que Martín pudo observar en el cuarto de Silvia que había cuadros enormes con la imagen de la Santa Muerte, y a sus pies diversas velas de colores y alguna que otra comida, además de lo típico que es el alcohol y el tabaco. Sin embargo, este lado de la familia siempre perturbó a Martín, que intentaba en medida de lo posible evitar a Silvia y a su pareja. Fue aproximadamente en el 2007 cuando este culto entra a la vida de la familia Meraz. La primera en hacerse devota fue Silvia, que buscaba a toda costa corregir el rumbo de la familia atrayendo la riqueza. Es por esto que une a toda la familia al culto con el fin de aumentar las adoraciones y peticiones a la Niña Blanca. Como en demás cultos analizados en este podcast, las peticiones exigidas a los seguidores irían subiendo, hasta el punto en el que Silvia les comentó a sus familiares que la Santa Muerte les entregaría riquezas a cambio de una ofrenda muy especial. En este caso sería su amiga de peda, Clotilde Romero Pacheco, que se dedicaba a la venta de paletas de hielo junto con su esposo, el cual tenía un carrito con el cual daba sus rondines por toda la localidad de Nacosari. Así que sería fácil ganarse su confianza para invitarla a su casa un 4 de diciembre del 2009. En cuanto estuvieron en el terreno de los Meraz, Silvia le hizo notar a Clotilde que en el suelo había un billete de 20 pesos. Inocentemente su amiga se agachó para recogerlos, pero en un segundo Silvia levantó un hacha enterrándola en su cuello. Dio 2 golpes más para terminar decapitando el cuerpo. Enseguida tomó un cuchillo y lo introdujo en su abdomen en 3 ocasiones, provocando una escena de crimen totalmente sanguinaria. Rápidamente intentó recolectar la mayor cantidad de sangre posible para ser utilizada como ofrenda para la muerte. Inmediatamente todos los miembros de la familia ayudaron con la desaparición de los restos. Intentaron cremarlos, pero se volvió una actividad bastante complicada y tardada. Así que el padre de Silvia, don Cipriano, que tenía 80 años, se fue a caminar al monte, donde encontró un lugar apropiado para deshacerse del cuerpo. Cavaron una fosa y cubrieron su crimen. Esta es una versión de la historia, pero se menciona que el cuerpo de Clotilde estaba enterrado en el mismo terreno de los Meraz, y ya verán por qué. Pero al paso de las horas, el esposo de Clotilde comenzó a preocuparse. Salió a buscarla en todos los lugares que concurría, pero no había una señal. Juntó a un grupo de vecinos que ayudaron con la búsqueda, pero no había ningún rastro. Así que con pocas esperanzas, lo único que pudo hacer fue pegar volantes en la localidad con la foto de su esposa. Sin embargo, ella ya estaba descansando a unos metros de la casa de la que creía que era su amiga. A partir de entonces, la familia estuvo muy atenta de la llegada del milagro de la huesuda, agotando poco a poco la paciencia de los familiares y en especial la de Silvia, que totalmente desesperada por los resultados, creyó que lo mejor era incrementar las peticiones con tal de recibir algo. De nueva cuenta, la huesuda se comunicó con ella para pedirle un nuevo sacrificio, pero en esta ocasión no quería sangre de una persona mayor. La víctima tenía que ser un niño. De alguna u otra manera debían de cumplir con la manda de la santa. Necesitaban resultados y pronto. Y para poder encontrar a la víctima perfecta, utilizó a su hijo menor Omar, que un 23 de julio del 2010 se llevó a Martín Ríos Chaparro, alias el Teté, que tenía en ese entonces 10 años solamente. Este era un compañero de la escuela que vivía a escasas 3 o 4 cuadras del lugar. Eso sin mencionar que era el hijo de su actual pareja, Eduardo Sánchez. Podríamos decir que era el hijo adoptivo de Silvia para este momento, ya que estuvo viviendo con ellos durante un tiempo.
Así que con toda confianza del mundo, el niño acompañó a Omar a su casa sin tener la menor idea de que sería la última ocasión en la que podría disfrutar de su libertad. Una vez que pusieron un pie en el territorio de la familia, fueron trasladados a un pequeño arroyo donde habían construido una choza improvisada con algunas lonas y mecates. En el proceso, la familia estaba tomando alcohol, ya que este formaba parte de su plan para poder obtener su parte. Comenzaron a llenar de alcohol a Martín, que terminó noqueado. Rápidamente la familia Meraz lo llevó adentro de la choza improvisada, donde estaba un cuadro de la Santa Muerte clavado en un árbol y con diversas velas a su alrededor. A modo de preparación, la familia le realizó algunos símbolos y marcas al cuello del niño. Quizás se podría tratar de alguna manda o deseo que querían que fuera intercambiado por el joven, y sin piedad alguna, la penúltima hija de Silvia, Yajaira, que solo tenía 13 años para ese momento, se acercó a Martín, desenfundó un cuchillo y le cortó la garganta de extremo a extremo. Sin estar satisfecha, apuñaló en el abdomen en más de 30 ocasiones, terminando de cortar las muñecas para que el brote de sangre no se detuviera. Rápidamente recolectaron la mayor cantidad de sangre posible para que fuera entregada en el altar principal. De acuerdo con las malas lenguas o malas fuentes, se dice que en cada homicidio realizado, una parte fundamental del rito era la decapitación. Sin embargo, es un dato que se queda al aire y no puede ser corroborado al 100%. Pero bueno, una vez terminado con este monstruoso show, Silvia, en compañía de su pareja y su padre, llevaron los restos a unos 100 metros del lugar en donde realizaron el homicidio, a manera de que los animales y el paso del tiempo realizaran su trabajo. Para este momento, la madre de Martín ya estaba muy preocupada por su desaparición, alertando a los vecinos que se unieron a los contingentes de búsqueda. Pasaron los días y poco a poco se fue perdiendo la esperanza, hasta que algunos testigos aseguraron haber visto a Martín en el municipio de Agua Prieta en el norte de Sonora. A pesar de dar aviso a las autoridades, esto no dio ningún resultado. Debido a la lejanía, testimonios dudosos y la incompetencia de las autoridades, poco a poco el caso de Martín fue quedando en el olvido. Pero este no fue el final del reinado del terror para la familia Meraz, ya que durante los próximos 9 meses se mantuvieron quietos, buscando una nueva víctima que entregar en sacrificio. Así que el 6 de marzo del 2010, el desafortunado se trató de un niño de nombre Octavio Martínez Ñáñez, que era el hijo adoptivo de Martín Meraz. Haciendo las conexiones familiares pertinentes, se llevaron a su propio nieto. Lo trasladaron al mismo terreno en donde asesinaron a Martín y después de emborracharlo, lo llevaron al altar donde sus hijas cortaron el cuello y muñecas del niño para que se desangrara en recipientes y así no desperdiciar el líquido rojo. Más tarde esa sangre sería derramada en el altar principal, mientras que Silvia, en compañía de su pareja, cavaron una tumba a escasos metros de la choza donde vivía toda la familia. Trataron de cubrir bien el cuerpo para evitar que el olor de descomposición los expusiera. Y a pesar de que los periodos de enfriamiento de la familia se mantienen constantes, la comunidad de Nacozari estaba completamente alarmada. No era normal que 2 niños de los mismos rangos de edades desaparecieran de maneras similares. Es por esto que por fin entraron en acción las autoridades o el Escuadrón de Personas Desaparecidas del estado de Sonora. Se hicieron presentes en el pueblo para esparcir panfletos con la imagen del niño. Sin embargo, no obtuvieron alguna pista contundente. Es aquí donde vuelve a entrar en escena Martín, el herrero que se unió a la familia por la hija mediana de Silvia, Coqui, que presentía que algo estaba mal con esa familia. Ya no era casualidad la desaparición de tantas personas en el pueblo de Nacozari. Comenzó a sentir pánico. Sabía que si la familia era culpada, era posible que él se viera involucrado, y después de pensarlo varios días, el 22 de marzo se acerca con las autoridades para contarle sus sospechas sobre la familia. Sabía perfectamente que los 3 reportes de desaparición estaban vinculados a ella, debido a que los 2 niños pues eran hijos de algunos de los familiares de la familia y
La señora Clotilde era amiga de Silvia, por lo tanto las 3 desapariciones eran cercanos a su círculo. Con esta pista fundamental, los agentes policíacos fueron a registrar los terrenos de la familia. De primera mano, solo se trataba de un interrogatorio para obtener alguna pista del niño Octavio, pero fue inevitable notar que a muy poca distancia de su altar a la Santa Muerte había rastros de sangre. Y después de un poco de presión, Silvia y algunos familiares se quebraron, confesando todos sus crímenes. Les otorgaron las ubicaciones de los cuerpos de Clotilde y Octavio, que fueron los más fáciles de recuperar, ya que el cuerpo de Martín quedó expuesto durante mucho tiempo a la intemperie y el calor del intenso Sonora. Pero después de un rato de búsqueda, encontraron los restos, aunque nunca encontraron la cabeza, o eso es lo que se dice. El hecho era inminente. Ya no tenía escapatoria la familia Meraz, formada por la líder, Silvia, de 44 años, su padre Cipriano, de 83, Omar, Francisca, de 21 años, Georgina, de 20, Yajaira, de 15, Eduardo, de 37 y Zoila, de 45, los cuales fueron trasladados a Hermosillo, la capital del estado, para comenzar con su juicio. Fue para el 30 de marzo que el vocero de la fiscalía anunció frente a una rueda de prensa que todos los implicados habían confesado sus crímenes, dando detalles bastante precisos. No, pues es la verdad, así viene mi declaración, yo no la voy a cambiar. ¿La presionaron a usted, señora? Sí, la primera vez que me golpearon, sí, yo no voy a cambiar de opinión porque compa me dijeron que dijera la verdad y simplemente la verdad, yo con los otros niños no me voy a involucrar. Mi versión es exactamente que con la señora sí, porque cuando ella se halló los primeros cuadros la primera vez, así estuvo, que ella se los hallaron tirados y se los trajo. Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, esa es una vil mentira y son mentiras, oiga. De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacía? Y además no. ¿Qué es lo que hacía? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ella sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué le ayudó? Por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, cree uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de la No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No, pensaba cuando no. Esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo. Eso ya no voy a decir nada yo. Pero, Que según era una bruja y que sabe que eso, porque todas nos pusimos de acuerdo, las 4. ¿pero por qué? Y la judicial dijo que no, quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara ellas libres, que porque yo era la que le había echado la vida a perder. ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? ¿Para matarla? Sí, a la señora. ¿Por qué? Porque según que porque iba a dar dinero a la Santa Muerte y que sé que puras pendejas de eso. Además de que los forenses habían confirmado las identidades de las víctimas a través de muestras de ADN. A partir de entonces comenzaron los interrogatorios formales, para poder tener un informe mucho más detallado. Es aquí donde los hombres de la familia Meraz comienzan a contradecir las versiones proporcionadas por todos los miembros de la familia. Mencionaron que las mujeres eran las únicas que tenían en conocimiento sobre los rituales y sacrificios humanos. Se daban una idea de que realizaban una especie de ritual para llamar a la riqueza, abundancia y salud, pero no tenían en cuenta todos los detalles que se llevaban a cabo. ¿Qué hicieron? Pues mataron un chamaquito y una señora, y 2 chamaquitos y una señora. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que le iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. Sí. ¿Quién lo mataba directamente? O sea, mi mamá mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que, según, por la que le pedía la muerte, todo eso. ¿Pero quién los mataba directamente? ¿Quién? Pues ella y mi hermana y la hermana menor, la más chiquita, también mató uno, dice. ¿Cómo lo mataban? Mande. ¿Cómo lo mataban? Pues no sé, la mera verdad nunca me platicaron, pero sí, ellas fueron la culpa. Pues según la muerte le pedía que en el buche lo mataran, que en el buche la degollaran. ¿Y cómo lo pedía? ¿Cómo elegían a la víctima? A la víctima, a la Clotilde. Ajá. Y al otro chamaquito es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el matado Tete.
Y luego ya el Jesucito, que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mande. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas que le pedía a un chamaquito, le pedía a una señora de cosas así. Cuando tocó el turno de entrevistar a Eduardo Sánchez, actual pareja de Silvia, aparte de negar sus nexos con los homicidios, soltó la técnica de la chillona frente a los investigadores, a los cuales les contó que no sabía que uno de los sacrificios se trataba de su hijo Martín. Él intuía que el niño había sido robado por una organización de trata de blancas, ya que con los testimonios recabados que habían señalado que lo vieron en la frontera con Estados Unidos, posiblemente se podría tratar de eso. Así que no hizo más que presentar su denuncia por su desaparición. A pesar de tener un lugar en específico supuestamente para ir a buscarlo, nunca se vio esa iniciativa, al menos de que sí fuera consciente de que uno de los sacrificios había sido su hijo. Y bueno, con todas las confesiones y la evidencia encontrada en su terreno, la Fiscalía del Estado de Sonora decidió darle una pena de más de 180 años de prisión a Silvia Meraz, que fue recluida desde ese momento y hasta la fecha en el Centro de Rehabilitación del Estado. El resto de familiares y asesinos, que ya tenían la mayoría de edad, fueron juzgados y sentenciados a una pena de 60 años de prisión, mientras que su hija, la más pequeña, que solo tenía 15 años de edad, y que se encargó de asesinar a uno de los niños, fue recluida en el Instituto de Aplicación de Medidas a Menores, donde fue analizada psiquiátricamente y notaron que todos los comportamientos que ella tenía ya se le hacían totalmente normales porque fue en el círculo donde creció. Todos esos actos le decían que eran buenos para atraer abundancia, riqueza y por supuesto para cumplir las mandas de una deidad. Pero bueno, es un tema bastante complicado que siempre hemos cuestionado en este podcast. El tema de los cultos es bastante fuerte, ya que el lavado de cerebro está muy cabrón, llegando a cometer crímenes de este estilo. Así que por favor, si algún familiar, si algún amigo, conocido, esté metido en un culto de este estilo, al menos intenten hablar con él, dialogar con él, hacerle comprender que posiblemente está en una bomba de tiempo que poco a poco va a explotar. De alguna u otra manera, los líderes de esas organizaciones siempre quieren llegar más lejos, llegando a cometer delitos contra los derechos humanos o incluso llegando hasta las violaciones, pedofilia, pederastía y el asesinato. Pero es un tema bastante complicado, la fe, las religiones. Por eso nos gusta tratarlo en este programa y por supuesto vamos a tener temas mucho más fuertes próximamente porque de por sí vamos un poquito atrasados con los temas. Poquito a poquito nos vamos a ir poniendo al corriente en todo lo que resta de este mes y el que se viene, porque también vamos a entrar en la temática de la Navidad que ya se nos cae, que ya se nos viene. Y que para eso les pido que estén bastante al pendiente, para que estén al corriente con todos los episodios que vamos a estar subiendo. Y bueno, eso ha sido todo por la historia de esta semana, que espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si les gustó este contenido, por favor, me ayudarían mucho yéndose a suscribir en todas las plataformas de podcast donde pueden encontrar el programa y también en YouTube, que ya estamos cerca de llegar a los 666 suscriptores. Nos ayudarían mucho llegando a esa meta antes del final de este año o incluso superando esa marca. Por el momento esto ha sido todo, lo único que me queda recordarles es que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente episodio misterioso de Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.